Y bueno, ya estamos acabando todo este primer bloque de trigonometría. Después se viene trigonometría analítica, que eso ya es pura álgebra. Y bueno, aprovecharemos esto que es lo que necesitamos para poder graficar de forma completa las funciones trigonométricas y es el corrimiento de fase. En este video vamos a ver la teoría y en los siguientes vamos a ver un par de ejemplos. Y bueno, en este bloque, aparte del corrimiento de fase, también vamos a ver el ajuste de ciertos datos a curvas senoidales, es decir, cómo podemos modelar nosotros algunas situaciones de la vida cotidiana a funciones senoidales. Y bueno, vamos primero con el corrimiento de fase. El corrimiento de fase, ¿qué es esto? Pues vamos a empezar. Aquí tenemos una función senoidal de una forma que ya conocemos, ya la hemos manejado bastante, pero nosotros vamos a determinar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tuviera una función y igual a seno de x, a simplemente seno de x, entonces su periodo es 2pi, ¿verdad? O sea, después de 2pi se empieza a repetir. Sería algo así. Muy bien, entonces eso va hasta 2pi. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora en lugar de seno de x, esto va a ser omega x? Pues vamos a verlo de esta manera. Cuando esto era seno de x, todo lo que estaba aquí es la variable independiente de esta función. Entonces la variable independiente siempre va a variar desde 0 hasta 2pi para completar un ciclo en las funciones senoidales que son seno y coseno. Ahora pero ya aquí en el argumento del seno ya no va a estar solamente la variable independiente que es x. Ahora esta variable va a estar modificada por un factor omega. Muy bien, ahora consideremos que todo esto fuera la variable independiente, es decir, todo eso fuera la variable independiente. ¿Qué significaría? Entonces que todo esto ahora tiene que ir desde el valor 0 hasta el valor 2pi. Entonces, omega x aquí tendría que valer 0. Si yo despejo x, entonces omega se va a ir a dividir y 0 entre omega sigue siendo 0. Ahora aquí está lo interesante. En este caso, toda esta variable, si yo considerara que todo esto fuera la variable independiente de la función, entonces omega x tendría que ser igual a 2pi, porque para que se complete un ciclo, todo este ángulo tiene que avanzar hasta 2pi, ¿verdad? O sea, todo este ángulo tiene que avanzar hasta 2pi. Ahora, entonces, ¿cuánto tendría que valer x? Para que todo esto valga 2pi, pues tendría que valer 2pi sobre omega. Y ahí es donde se completó un ciclo y de ahí es de donde nosotros conocemos este dato, que ya lo hemos manejado muchas veces, que el periodo de una función que tiene un factor omega en el ángulo, pues va a ser igual a 2pi sobre omega. Es de aquí, de esto, de donde acabo de explicar que todo esto, todo el argumento del seno tiene que ir entre 0 y 2pi. Y entonces yo despejo los valores de x para ambos extremos. De ahí es de donde viene. Y aquí está graficado. Entonces aquí tenemos esta primera gráfica. La vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Entonces la función seno que empieza en 0 y termina en 2pi omega. ¿Verdad? Aquí está, empieza en 0 y termina en 2pi omega. Muy bien, ahora ¿para qué estamos viendo esto? Esto es cuando omega es mayor a 0. Ahora pues nosotros vamos a sacar para este otro de acá, este es el que nos interesa. Vamos a aplicar eso que hemos visto a esta función. Y igual a por seno de omega x menos un término al que le vamos a llamar phi. Esa es una letra griega que se llama phi, no es cero. El cero que se suele hacer es así. Entonces aquí la línea es más larga, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una función trigonométrica, pero ya con otro término más. ¿Cómo graficamos eso? ¿Cómo entendemos eso primeramente? Pues vamos a escribirlo de otra manera, antes que nada. Y esto va a ser igual a seno. Ahora, aquí voy a hacer algo. Voy a factorizar omega. Pero y tú dirás, ¿cómo factorizo omega si aquí no hay omega? Pues de esta manera. Y aquí le vamos a poner dos paréntesis. Entonces lo voy a poner como corchete. Y esto va a ser x menos phi
sobre omega. ¿Está bien factorizado? Sí, porque si nosotros realizamos ahora la propiedad distributiva, omega por x me da omega x. Y omega por phi sobre omega por phi sobre omega, se simplifica y me da phi, que es lo que tengo acá. Entonces, como ustedes pueden ver, está bien factorizado. Ahora, vamos a entender un poco esto de acá. Ahora todo esto es el argumento de la función seno. ¿Qué significa? Que todo esto tiene que ir desde 0 hasta 2pi, esto es pi y esto es phi, por si acaso, hasta 2pi para completar un ciclo, es decir, este va a ser el periodo. Y hemos visto que aquí, si este era el periodo, entonces el valor del periodo se calculaba de esta forma. Pues ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces, si todo este argumento primero tiene que valer 0, pues vamos a verlo. Omega x menos phi tiene que valer 0. Entonces de aquí hacemos un pequeño despeje. Omega x va a ser igual a phi. Esto se viene aquí a sumar, ¿verdad? Y después dividimos todo entre omega. Entonces x va a ser phi sobre omega. Entonces aquí estamos empezando en el punto phi sobre omega. Ahora, todo este ángulo tiene que ser igual a 2pi para completar el ciclo. Entonces, todo este ángulo, omega x menos phi, va a ser igual a 2pi. Vamos a despejar de aquí x. Entonces, vamos a ir paso a paso. Omega x va a ser igual a 2pi más phi, sumando a ambos lados phi, ¿verdad? Después vamos a dividir toda la ecuación entre omega y voy a tener que x va a ser igual a 2pi sobre omega más phi sobre omega. Muy bien, entonces yo ya tengo los valores de x para el inicio y para el final de un ciclo, cuando estamos hablando de esta función trigonométrica donde apareció este término de acá, phi. Ahora, nosotros vamos a graficarlo esto acá. Bueno, ya está graficado, vamos a interpretarlo. Me dice que el ciclo empieza acá cuando todo esto vale 0. Y todo esto vale 0 cuando x vale phi sobre omega. Ya lo hemos demostrado. Entonces el ciclo de la función seno, que la función seno debería empezar aquí en 0, ¿verdad? Pero ahora empieza en phi sobre omega. Y termina acá cuando todo esto vale 2pi y todo eso vale 2pi cuando x vale eso de ahí, 2pi sobre omega más phi sobre omega. Ahí está, 2pi sobre omega más phi sobre omega. Entonces ahí se cumplió todo un periodo y nosotros ya sabemos que ese periodo vale 2pi sobre omega. Ahora, a esta distancia que hay desde aquí hasta donde empieza el ciclo se le llama corrimiento de fase. Esto es el corrimiento de fase, o también a veces se le dice el desplazamiento horizontal, de una función senoidal. Y bueno, ¿por qué lo hemos escrito de esta forma? Porque cuando lo escribimos de esta forma, como ustedes pueden ver, ese desplazamiento de fase phi sobre omega ya nos aparece aquí. Es uno de los términos que forman parte de esta función. En cambio, acá no nos aparece. Tenemos que hacer un pequeño cálculo todavía de dividir esto entre esto. Ahora, ojo, esto puede causar una pequeña confusión. A veces nosotros podemos decir, este factor omega está modificando a x, entonces eso está cambiando el periodo y después a eso nosotros le aplicamos un desplazamiento horizontal. Eso lo hemos hecho en otros videos, ¿verdad? Pero como podemos ver, el desplazamiento horizontal en realidad no es phi, no es ese número que está, sino es ese número ya modificado por el factor omega, es decir, phi sobre omega. Eso es lo que en realidad se desplaza la gráfica. Ese es un error muy común. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer bien rápido. Por ejemplo, aquí tuviéramos esta función 3x menos 2. Estamos hablando en radianes y a veces nosotros decimos, este 3 va a modificar el periodo del x, muy bien, y después se va a desplazar 2 radianes a la derecha. No, este phi en realidad está siendo modificado por omega para que el desplazamiento se aplique tal como lo hemos visto en esta pequeña demostración de acá. Entonces esta gráfica de aquí en realidad no está desplazándose 2, sino está desplazándose 2 sobre omega, o sea, phi sobre omega. Esto sería phi, ¿verdad?
se está desplazando en realidad 2/3. Entonces, cuidado con ese error que yo alguna vez lo he cometido. Pensaba que este era el desplazamiento directamente. No, si X estuviera solo, entonces, o sea, si no hubiera un 3, sí, este sería el desplazamiento. Pero si hay un 3, si hay un omega. Entonces, este omega afecta al desplazamiento y el desplazamiento va a ser eso de ahí. Bueno, esto se los dejo. Esto lo voy a borrar, no es necesario porque vamos a ver más ejemplos en los siguientes videos. Ahí está entonces el porqué de este desplazamiento. Muy bien, aquí está entonces un pequeño resumen. Nos dice, para una gráfica que tenga esta forma o esta forma, cuyo omega es mayor a 0, eso también hemos visto que se arregla fácil con lo de las funciones pares e impares, pues la amplitud vale el valor absoluto de A, el periodo vale 2pi sobre omega y el corrimiento de fase vale phi sobre omega. Ahí está, bastante sencillo. Ahora, si el corrimiento de fase es negativo, se va a la izquierda y positivo a la derecha. Bueno, ahí no hay ningún problema. Entonces, eso sería la teoría sobre lo que es el corrimiento de fase y en el siguiente video vamos a ver un par de ejemplos sobre cómo aplicar esto.